saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia del Corazón de Dios, eh, y nos gozamos porque usted está acompañándonos hoy y también es también pues de verdad un privilegio para nosotros el poderles llevar el mensaje y la palabra de Dios en este momento. Como usted pues recordará, todas las recomendaciones que hemos hecho acerca de las redes sociales, si usted nos está viendo a través de Facebook, por favor, déjenos un mensaje o una reacción al video. Si usted no está viendo en YouTube, si no lo ha hecho, suscríbase por favor al canal, active el botón de notificaciones. Si usted también es importante que por favor usted nos deje su like por cada uno de los videos, porque la plataforma de YouTube lo que hace es contar, hacer un conteo sobre el número de likes que hay en cada una de las transmisiones y la recomienda a más y más personas. Es importante porque así también nosotros hacemos como nuestro granito de arena, nuestro aporte para que más y más personas tengan acceso al mensaje de la palabra del Señor. También es importante que usted, por favor, nos deje su comentario en la cajita de comentarios, que es allí los comentarios que están abajo del video de transmisión. Muchas gracias por seguir esas recomendaciones. También es importante que cuando usted nos tenga la oportunidad de estar en cualquier enseñanza de la palabra del Señor, incluida estas, usted puede acompañarnos con su Biblia, ya sea física o en su celular. Ojalá sea física para que no lo distraiga a usted ninguna, ningún mensaje, ninguna cuestión que sea, eh, ninguna cuestión que sea pues de otras aplicaciones en donde usted pues de pronto se distraiga con esas aplicaciones. Entonces, por eso es importante que pues que si usted puede hacerlo con su Biblia física, está bien. Ahora, si usted no tiene sino su Biblia en el celular, acompáñenos con su Biblia en su celular. Es importante que no deje de pues, que no deje de estar con su Biblia, porque esa es nuestra base. Allí es donde estamos sacando todos los mensajes de la palabra del Señor. Ahí es donde estamos aprendiendo que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, quiero también invitarles en esta hora, muy especialmente para que entremos en materia, o sea, pues entremos en la enseñanza que vamos a ver hoy. Para esto quiero que por favor, donde usted está, si usted puede hacerlo, cierre sus ojos, incline su rostro, levante sus manos y acompáñeme en la siguiente oración. Padre Celestial, te exaltamos, Señor, te glorificamos y honramos, Señor. Entendemos que tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas y abres nuestro corazón, Señor, pues podamos aprender más de ti. En esta hora queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos darte el honor, la alabanza, Señor. Pedimos por favor, Señor Jesucristo, que seas tú usándome como ese vaso, como ese instrumento hábil en tus manos, para que el mensaje de la palabra tuya llegue con claridad a cada una de las personas. Tú seas el que fluyas en esta hora y que tu palabra, Señor, está rompiendo todo paradigma, rompiendo toda distracción, toda situación que nos impide aprender más y más de tu palabra. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, también te pedimos, Espíritu Santo, para que tú seas el que te muevas con poder, Señor. Cada una de las personas que nos está escuchando momento, cada una de las personas que está que está uniéndose a esta transmisión, te pedimos, por favor, que tú seas el que bendiga, Señor, esta transmisión. Te pedimos, Espíritu Santo, para que tú seas el que impartas de tu unción, Señor, y permitas que cada una de las personas que nos escucha sea impactada por tu presencia. Te lo pedimos, por favor, Señor. Te pedimos que tú seas el que abras todo nuestro entendimiento. Te pedimos, por favor, que tu nombre y tu poder
sean los que se manifiesten en esta hora, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Queremos honrarte en esta hora. Gracias, Señor, te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. En esta, pues como usted pudo ver, eh, vamos a tratar un tema que usted pudo ver en la animación inicial, no lo pudo ver. Le recuerdo que el título de esta enseñanza es Oración con Poder. En un momento va a salir esta, pues, el texto allí, pero quiero que usted comprenda a través de esta enseñanza. Es decir, comprendamos, porque también no, yo estoy también aprendiendo a través de esta enseñanza, porque cuando nosotros hablamos la palabra, es importante que entendamos que la palabra es un arma de doble filo, dice la Biblia, que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Entonces, corta para allá, pero también corta para acá, es decir, nosotros, ustedes tienen la enseñanza, aprenden del Señor y así mismo yo también estoy aprendiendo del Señor. Así es como funciona, así es como funciona. Pero es importante que nosotros entendamos, entendamos acerca de la oración con poder. Que a veces pasa que muchas personas creen que orar con poder, una oración con poder, es una oración hecha de cualquier modo. Y sí, claro, es cierto que la palabra del Señor nos dice y nosotros enseñamos que una oración, la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. Es así, claro, es así, orar es hablar con Dios. Pero, pero no se trata, como hemos dicho en varias ocasiones, en varias enseñanzas, no se trata de hacer las cosas a nuestro modo, porque hemos dicho en otras enseñanzas que hemos dicho que hemos sido muy claros, o bueno, pues se trata de ser lo más claro posible en cuanto a que nosotros estamos en una carrera. Recuérdelo siempre, siempre nosotros, usted debe recordar que nosotros estamos en una carrera. Entonces, esta carrera, estas normas de esta carrera están establecidas, son establecidas por la persona que está por la persona que hizo esta carrera, el organizador de esta carrera, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos da y nos dice qué normativas hay en esta carrera, porque precisamente los premios los va a dar Él. Si nosotros corremos bien, cuando dice el apóstol Pablo, es muy importante y muy hermoso cuando dice el apóstol Pablo que, 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 que que él es, que Él nos da unos galardones impresionantes que son tan impresionantes que, que lo que vivimos acá en la tierra no tiene comparación con esos galardones que Él tiene para nosotros. Entonces, si Él nos va a dar los galardones, como hemos dicho anteriormente, es importante entender que estos galardones es importante entender que estos galardones nos los da Dios cuando hemos cumplido con la normativa de la carrera. Es claro, ¿no? Como decíamos una vez, y poníamos un ejemplo de la vida real, una persona que compite en atletismo no va a ir a nadar en la piscina olímpica para ganar en atletismo porque no es la competencia a la que está, en la que está haciendo. ¿Sí? La persona puede haber dicho, ay, yo nadé muy bien. Ver, puede ser que usted haya nadado muy bien, pero le dio para ganarse el atletismo, no, porque no corrió, no corrió. Entonces, ese es el tema. Así es con Cristo. Con Cristo, Cristo nos da el. Entonces, por eso es que
cuando nosotros hablamos de una oración con poder, no estamos hablando de una oración cualquiera, no estamos haciendo una oración a nuestro modo. Claro, por supuesto que nosotros estamos empezando, cuando usted empieza los caminos del Señor, empezamos a una oración, pues, con, desde nuestro interior y empezamos a orar por nuestros propios medios, por decirlo así. Pero es importante que podamos llegar a tener, como hemos titulado este mensaje, una oración con poder. Oración con poder es muy, muy importante que nosotros la obtengamos. Por eso este mensaje se llama así, tiene como título Oración con poder, porque esta oración con poder nos va a llevar a nuevos niveles y es muy importante que nosotros entendamos eso. Ahora, quiero que por favor me acompañen, y esta es la cita, hay dos citas principales en esta enseñanza. Y la primera cita que quiero que por favor me acompañen es Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Y hay otra cita para la cual no vamos a ir todavía, que es Juan 15, 7, y también nos vamos a basar en ella en otro momento. Pero quiero que nos enfoquemos en principio en Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Es muy importante que usted me acompañe allí y quiero que lo lea muy atentamente. Este es un fragmento que está en la carta a los Efesios, que Pablo escribió a la ciudad de Éfeso. Por eso se llaman los Efesios, porque son a las personas a la iglesia que estaba en Éfeso. Y resulta que este fragmento del capítulo 3, desde el versículo 14 al versículo 21, es una oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Entonces, póngale cuidado que es muy importante lo que está diciendo en toda la oración, solo que vamos a enfocarnos en este último pedacito que él está orando y él incluso está orando y escribe su oración allí. Me parece muy, muy bonito eso del apóstol Pablo, porque también nos muestra un poco cómo también él abordaba todas las oraciones y qué hacía él con todas las oraciones. Porque entonces vamos a ver qué dice Efesios 3, 20, 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Precioso lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Señálalo en su Biblia si usted puede hacerlo, porque es importantísimo acá lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Porque, claro, en la iglesia de hoy en día hay dos corrientes muy marcadas. Lastimosamente, hay varias iglesias que en sus predicaciones están promulgando dos corrientes, que son una que habla de que mientras más seamos pobres, y lo disfrazan con una palabra que es humildes, ¿sí? Porque hay personas que dicen que la pobreza es sinónimo de humildad y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hay personas que tienen mucho dinero y son bastante humildes, son muy humildes, y en su forma de ser, y hay personas pobres y muy orgullosos en su modo de ser. Entonces, no tienen nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero la gente lo ha mezclado. Y mire que eso también es una estrategia de Satanás, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mire que él cambia también incluso cambia también este concepto, ¿no? Entonces, el concepto de ser pobre lo mezcla, ¿sí? Por estas malas enseñanzas, ¿no? Digamos que
falsas, pero malas enseñanzas que se han dado en algunas iglesias disfrazan la pobreza con la humildad. Y esto no tiene que ver, ninguno de los dos. Es muy diferente ser pobre a ser humilde. Es muy diferente eso. Entonces, hay otra. Bueno, ellos dicen, esta corriente dice que mientras más seamos pobres o humildes, más seremos aceptados por Dios. Entonces, no, es que hay que ser humildes. Entonces, es que Dios no quiere que nos ganemos nada de dinero. Mire, entonces muestran algunos pasajes de la Biblia y todo eso en los que se basan. Y la otra corriente, que es el otro extremo, la otra cara de la moneda, es una corriente que habla acerca de que todo debe ser prosperidad. Todo es prosperidad. Hay que sembrar para cosechar. Entonces, porque todo es prosperidad, ¿no? Todo tiene que ser, entonces usted siempre, entonces si usted quiere 10 millones, entonces siempre 1 millón, y entonces, y así, ¿no? Y si hay algún tipo de fracaso bajo esta doctrina o bajo esta corriente, digámoslo así, es porque la persona está en pecado porque, mire, no tienes que arrepentirte porque no tienes fe, no tienes esa fe, no. Nosotros como verdaderos creyentes no podemos estar a favor de ninguna de estas dos corrientes. No podemos estar a favor de ninguna de estas. Porque ellas extraen esos fragmentos de la palabra de Dios para, para sustentar, y los sacan de contexto para sustentar sus razonamientos, porque son razonamientos de hombre. Una de las cosas que a Dios le repugna y una de las cosas que Dios rechaza rotundamente es que mezclemos con la sana doctrina mandamientos de hombres. Es una de las cosas que Dios más rechaza. Y ellos para sustentar sus razonamientos, porque son razonamientos de ellos, que ellos solamente sacan de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no dice eso, si se leyera con una ecuanimidad, digámoslo así, la palabra de Dios como realmente se tiene que leer, realmente entenderíamos y ellos también entenderían que ni el ser pobre, entre comillas grandísimas, humilde, es ser, es más aceptada por Dios, ni ser, pues, ni necesariamente, pues, tiene que ser todo camino feliz, para camino, no es que no, todo tiene que ser prosperidad, todo tiene que ser, no, ¿sí? Nosotros no podemos desconocer lo que dice la palabra de Dios. No podemos, porque es que el verdadero creyente no se basa en fragmentos de la Biblia, se basa en toda, su fundamento está en el Evangelio completo de la palabra de Dios, es el Evangelio completo de la salvación. Es Jesucristo nuestra base y todas sus palabras son en lo que nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Entonces, tengan muy en cuenta y tengan muy cuidado porque también hay doctrinas que son equivocadas en ese sentido. Entonces, una de las razones porque también, y eso también hay que decir, una de las razones por las cuales eh, se disfraza la pobreza con el concepto de humildad es para sustentar que eh, lo que dice la palabra de Dios, que dice que Dios atiende al humilde, mira de lejos. Entonces, ellos tergiversando la humildad con pobreza, ellos entendiendo eso, que les dicen, no, es que entonces la persona que sea más humilde, o sea más pobre, según ellos, es la que tiene un mayor favor de Dios. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice humildad es es no ser orgullosos. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Sí? Sea pobre o sea rico, sea próspero o no sea próspero, la palabra de Dios dice que, que nosotros
no debemos ser orgullosos. Eso es lo que pasa, eso es lo que Dios premia. Entonces, deseo que lo entienda muy bien porque es muy importante esto que estamos diciendo es muy importante para poder alcanzar como hemos titulado esta enseñanza, que es alcanzar una oración con poder, a tener esa oración con poder. Y yo sé, y yo también quiero que usted también tenga esa oración con poder, que de verdad usted pueda ejercer esa oración que realmente es poderosa. Y para eso es necesario que usted tenga estos conceptos muy, muy claros. También quiero que por favor me acompañe a Efesios 2 19 al 22. Efesios 2 19 al 22. Dice la palabra del Señor. Así que ya no. Y esta palabra, mire lo que dice acá el apóstol Pablo. ¿Sí? En esta misma carta de los Efesios, un poquito más atrás, el capítulo 2, versículos 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos algo apartados de Dios, unas personas muy desconocidas, sino que somos ahora ciudadanos de los santos y miembros, ojo a esto, de la familia, ¿cierto? ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, fundamento de la palabra del Señor. Ese fundamento de los apóstoles y los profetas, la palabra, la Biblia misma, las escrituras mismas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Sí? Por eso nosotros como verdaderos creyentes no podemos seguir esas corrientes que solamente basan sus doctrinas en, en fragmentos de la palabra del Señor para justificar sus razonamientos. Es lo que le estaba diciendo yo ahorita. Pero dice más, acá dice más el apóstol Pablo. Además dice, en quien todo el edificio, o sea, nosotros mismos, como edificio de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice en parte del Señor, en el Señor, completamente. Y note que este Señor está en mayúscula. Esta mayúscula quiere decir que nos está hablando de Dios mismo, en quien vosotros sois juntamente edificados. Y de que nosotros cada día vamos siendo edificados. Claro, esto no es un tema de un día para otro. Estamos siendo edificados. O sea, seguimos allí firmes en la palabra del Señor, ¿cierto? Y para morada de Dios en el Espíritu. Y note que este Espíritu es con mayúsculas, o sea, que está tratando, pues, está hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? Para morada de Dios en el Espíritu Santo. Aunque al parecer, lo que nos dice la Biblia, lo que podemos entender de las Escrituras, Jesús vino a este mundo a una familia modesta, con no mucho dinero, porque así no lo dice Lucas 2, 22, 24. Presentaron, porque en Lucas 2, 22, 24, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice el Señor Jesucristo, allá dice en el Evangelio de Lucas, nos muestra Lucas, el evangelista, que presentaron la ofrenda que daba a la gente que no tenía muchos recursos según Levíticos 5:7 y Levíticos 12:8. Son, eh, son, son ofrendas que ellos dieron que no eran no eran acorde a unas personas que tuvieran harto dinero, ¿cierto? Porque dice que presentaron una ofrenda de unas palomitas, ¿sí? De unas tortas, dice allí. Ese tipo de ofrendas solamente era para personas que no tuvieran tanto dinero. Pero a pesar de que el Señor Jesucristo vino a este mundo en una familia modesta, con no mucho dinero, no quiere decir que que el Señor Jesús rechazara a la gente de dinero, ya que muchas de estas personas con dinero le seguían, le seguían.
Y para sustentar lo que le estoy diciendo, usted puede ver Lucas 8:1-3, en donde habla de mujeres con dinero que aportaban para la obra de Jesús. Usted puede también leer Mateo 27:57-60, donde cuando después de que Jesús muere en la cruz del Calvario, hay una persona que se presenta ante Pilato, y es una persona, dice la Biblia, que era adinerada, que seguía a Jesús, y este le dio un sepulcro nuevo. Allí donde pusieron a Jesús cuando él murió en la cruz del Calvario, esa tumba la proveyó este señor proveyó José, se llamaba José, o sea, era un señor con harto dinero, proveyó ese sepulcro de Jesús. Y también usted puede ver otras personas, como por ejemplo en Juan 3:1-15, en donde habla de Nicodemo. Nicodemo era una persona del Sanedrín y una persona con mucho dinero también en ese momento. Y también usted puede ver otras personas, como por ejemplo Mateo, el apóstol Mateo, y uno de los evangelistas. Él era recaudador de impuestos. En esa época, los recaudadores eran gente de mucho dinero. También eran muy odiados porque les cobraban impuestos a los judíos. O sea, es decir, el judío le cobraba al judío, entonces por eso los detestaban en el pueblo de Dios. Y usted puede ver en esa misma línea de recaudador de impuestos, usted puede ver también a Saqueo. Esa historia hermosa está en Lucas 19:1-10. Y etcétera. Hay muchas personas que tampoco nos dice la Biblia, porque no se basa en las personas que le siguieron a Jesús, sino se basa en la vida de Jesús, porque ese es el verdadero evangelio, y lo que nosotros tenemos que aprender es seguir a Jesús, ¿cierto? Entonces, así, de las personas que la Biblia nos habla, esas personas tenían mucho dinero, ¿sí? Recuerden que al principio de la enseñanza, nosotros estábamos hablando de Efesios 3:20-21, ¿cierto? Entonces también estábamos hablando de todo lo que el apóstol Pablo estaba orando allí. Y es importante porque nosotros tenemos que entender a través de la palabra del Señor que no podemos caer en estas enseñanzas falsas. Porque ya en Efesios 2:19-22, que era el que estábamos leyendo hace un momento, ya lo que nos decía el apóstol Pablo es que nosotros nos debemos basar y nuestro fundamento es en Cristo, ¿cierto? Entonces estamos viendo ahora cómo es que Cristo, a pesar de haber nacido en una familia, digamos, pobre, bueno, no pobre completamente, sino en una familia que no tenía tantos recursos, él aceptó a la gente que tenía dinero. O sea, es decir que Jesús nunca rechazó a las personas de dinero. La gente piensa y dice, no, es que tener dinero es malo porque Jesús rechazó a los ricos. Ay, es que Jesús rechazó a este joven rico. No, él no lo rechazó. En ningún momento lo rechazó. Él antes pues, le dio pesar porque mejor dicho, estuvo a punto de, 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 de poder seguirle a Cristo sin ningún problema. Lo que pasa es que este muchacho que habla ahí, el joven rico que dice ahí la escritura, que habló con Jesús, sabes que él era un amor por el dinero. Y eso es lo que quería que Jesús, que él dejara de amar, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, como vemos, como estamos viendo, Jesús no rechazó a estas personas de dinero. No le dijo a Nicodemo, ay, sabe que usted tiene mucha plata, yo no quiero tener nada que ver con ustedes, que los ricos. No, no. Todo el que vino a Jesús fue recibido por Jesús. Todo el que vino a Jesús. Entonces, como usted puede ver, Jesús no rechazó a las personas. A él. Ahora, alguien puede pensar, ¿no? Alguien puede pensar, bueno, si Jesús fue pobre, yo debo serlo también, ¿no es cierto? Porque entonces, para agradarle a Él, ¿sí? Así como dicen estas corrientes. Sí, quiero decirle que Jesús, contrario a lo que muchas otras personas piensan, Jesús sí tuvo dinero, tuvo dinero. Sí, Dios lo puso en una familia que
modesta, que no tenía tanto dinero, ¿cierto? Pero Jesús sí tuvo dinero, Jesús sí tuvo dinero. Él vivió en prosperidad, ¿sí? Él vivió en prosperidad, y si no, eso tal vez nos sorprenda, pero Jesús vivió en prosperidad, ya que estas personas de las que estábamos hablando ahorita y otras más que le seguían aportaban para la obra. En esa época, la época de Jesús, las personas que profetizaban, no, no, ellas, a ellas les aportaban las personas que les seguían, y a Jesús les seguía gente también de mucho dinero, ¿sí? Entonces, ellos también aportaban a Jesús. Entonces, quiero decirle que Jesús vive en prosperidad. Eh, Estas personas aportaban para la obra, pero la diferencia, ¿sabe cuál era? Que Jesús no amó el dinero, ¿sí? No amó el dinero, ya que esta es la raíz de todos los males, así como nos lo dice, eh, y como nos lo dice la palabra del Señor, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero para que usted vea que la palabra del Señor respalda lo que estamos diciendo, que yo no le estoy diciendo esto porque es que yo me inventé que Jesús tiene dinero y que Jesús vive en prosperidad. Yo quiero que usted anote allí, no lo vamos a leer, Juan 19:23, en donde nos narra cuando están crucificando allí a Jesús, nos dice que la túnica de Jesús era una túnica de una sola costura. Esto significa que era una túnica no que no fuera común, sino que la usaban personas prominentes, personas de alto rango, ¿sí? Personas que tenían dinero porque era algo muy ostentoso, era algo caro, ¿sí? Y incluso una de las personas que usaba estas túnicas eran los sacerdotes. ¿Qué tipos de túnicas los usaban los sacerdotes? Entonces, si usted también se va a Juan 12:6, usted va a dar cuenta que también la escritura dice que Judas Iscariote robaba de la bolsa de la corporación. Porque, a ver, si un ladrón, si un ladrón va a robar, y póngase a pensar en eso, ¿no? Esto es una percepción mía que sustenta también que Jesús tenía un buen dinero, ¿sí? ¿Qué pasa si un ladrón roba cuando hay poco dinero? Pues es evidente que alguien se robó plata, ¿cierto? Y usted recordará también que los apóstoles dejaron sus trabajos por seguir a Jesús. Bueno, usted lo recordará. Entonces, Jesús no solamente veía por él mismo, sino también veía por los discípulos más cercanos que de él. Por eso, yo sé que si además este señor que lo robaba en la bolsa de los dineros y las ofrendas allí que le hacían a Jesús, pues tenía que ser que Jesús tenía un buen dinero, pues, para que no le faltara ni a Jesús ni a sus discípulos para todo lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor me enseña, la palabra del Señor me dice, Jesús vivió en prosperidad. Jesús vivió en prosperidad. Muchas personas, incluso en algunas películas, creo que se equivocan al pintar o al escenificar a Jesús como una persona pobre, porque realmente no, claro. Esto no quiere decir porque es que hay el concepto de que Jesús, si Jesús no tuviera plata, si Jesús tiene plata, entonces porque él amaba el dinero. No, es que eso no tiene que ver, así como tampoco tiene que ver el concepto de pobreza con humildad, así como les decía ahorita, eso no tiene que ver, ¿sí? Una persona puede ser de mucha plata, pero no amar el dinero. Una cosa es amar el dinero y que solamente vea por el dinero y que sea una avaricia, que haya odios y todo este tipo de cosas. Y otra cosa es
vivir como vivió Jesús, que nunca amó el dinero, porque es raíz de todos los males, ¿sí? Pero vivió en prosperidad. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Por otra parte, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho acerca de, ¿será que Jesús no acepta sino a la gente de dinero? La Biblia me dice que no es así. Él estuvo rodeado más que todo de gente con necesidad. Y si usted, y para que usted vea que yo también estoy sustentado en la palabra del Señor, se puede ir a Mateo 15:30, a Lucas 5:15, en donde narran la sanación narran los evangelistas acerca de la sanación de un leproso, Juan 5:1-9, que habla la sanación de un paralítico de Bethesda, en Mateo 10:46-52 dice acerca del ciego Bartimeo, etc. ¿Sí? Y en principio le estaba diciendo Mateo 15:30 que dice que él vino él decía, este Mateo 15:30 habla de cuando los emisarios de Juan el Bautista llegaron donde Jesús y le dijeron, dinos, si tú eres el Cristo, no, pues Juan les mandó diciendo, Juan el Bautista quería una confirmación de que Jesús realmente era el Cristo, ¿cierto? Y entonces Jesús les contesta que, bueno, entonces, véanlo por ustedes mismos, los ciegos son sanados, los cautivos son liberados y a los pobres es anunciado el Evangelio, ¿sí? Es cierto que aquí se trata también, hay dos contextos con esta palabra pobre. Uno, y el principal del que lo dijo Jesús, es a los pobres de espíritu, pero también hablaba de la gente pobre, también, necesitar, sin falta de dinero. Entonces, vea usted que en cada momento y cada época, cada situación que nos narra la Biblia, habla de gente necesitada que fue a Jesús. Usted dirá, bueno, si usted me estaba hablando que hubo la sanación, para hablarme de los pobres, usted me dice que sanó un leproso, un paralítico y un ciego. Sí, ¿por qué? Porque un leproso no podía vivir, sino excluido, vivía fuera de la ciudad en situación de pobreza absoluta. El paralítico, ni se diga, el paralítico de Bethesda, y si usted conoce la historia y si no se la recuerda, era un pozo que se llamaba Bethesda, era un sitio que se llamaba Bethesda, era un pozo en el que solamente estaba rodeado de gente enferma. ¿Sí? Imagínense si una persona leprosa que al menos podía moverse, no tenía posibilidades de tener nada. Ahora imagínense un paralítico, no puede hacer nada, ¿sí? Y cuando este pozo, estas aguas de este pozo eran movidas por un ángel, dice la narración de la Biblia, ¿sí? Cuando estas aguas eran movidas por un ángel, el primer enfermo que tocara las aguas quedaba sano. ¿Usted sabe qué posibilidades tenía un paralítico de, ir, de tener, de poder ser sano? Era nulo. ¿Sí? Así como era nulo la posibilidad de que esta persona y estas personas enfermas alrededor de este pozo tuvieran algo de dinero, porque tenían que vivir de la caridad de las personas, tenían que vivir de eso, que de otra manera no podían hacerlo. ¿Sí? Entonces, Jesús llegó, lo sanó al paralítico de Bethesda, Jesús sanó al ciego Bartimeo. Se dirá, bueno, ¿y el ciego qué pasaba con el ciego? Ellos tenían que ir con una capa especial y ellos tampoco podían ejercer ningún oficio, ¿sí? Entonces, todas estas personas eran pobres y Jesús no las rechazó, a lo que yo voy. No rechazó a la gente rica, no rechazó a la gente pobre, ¿sí? Porque todos tenían un mismo objetivo, seguir a Jesús. ¿Sí? Y Él no rechaza a nadie que quiere seguirlo. Y esto es lo que quiero que quede muy, muy, muy claro. Por eso es que el Evangelio de la prosperidad está mal. ¿Sí? El Evangelio de la pobreza está mal, está mal, está mal. Ninguno de los dos estados es un estado... Eh, privilegiado
con el que más más va a recibir favor de Dios, ¿sí? O que va a estar más cerca a Dios. No, ninguno de esos dos estados. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que vivamos en prosperidad, en amor, ¿sí? Siempre creyendo, siempre creciendo, ¿sí? Pero no una prosperidad, como dice aquí, desconociendo que hay fallas y todo eso. No, siempre vamos a fallar, ¿sí? Pero lo importante es que en las fallas encontremos una oportunidad de crecimiento y que aprendamos de nuestras fallas. Y eso es lo que también nos invita a la palabra de Dios, ¿sí? Y que podamos crecer, ¿sí? Pero Dios quiere que seamos prósperos, claro que sí, quiere que seamos prósperos. Y por eso es que necesitamos una oración con poder. Necesitamos esta oración con poder. Porque el problema principal de los cristianos en general es que no entienden el poder de la oración basada en las promesas de la Biblia. Y por eso no viven una vida con la manifestación continua del poder de Dios. No viven con una manifestación continua del poder de Dios en sus vidas. Imagínense. Si el creador de los cielos y la tierra está con nosotros como verdaderos cristianos, está con nosotros día a día, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Imagínense lo que podríamos alcanzar, lo que podemos alcanzar como verdaderos creyentes con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere que nosotros experimentemos. Pero muchos no conocen o muchos no entienden más bien el poder de la oración basada en las promesas de la Biblia. Por eso es que, primero que todo, yo quiero hablar, así como titulé esta enseñanza, el primer punto es oración con poder. Ese es el primer punto, oración con poder. Y para eso vamos a Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21, que era el versículo que habíamos visto al principio, ¿no? Este punto es oración con poder y vamos a Efesios 3, 20, 21. Y recuerde que esto es una oración del apóstol Pablo, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, ojo a esto, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan cuidado a esto. Hay dos palabras importantes, muy importantes en estos versículos. Pedir y entender. Pedir y entender. En estas dos palabras hay una persona importantísima, fundamental. Sin ella, estas dos palabras son vacías. No podemos ni pedir sin él, y mucho menos entender. Esa persona es la persona del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo es una energía, es una, es una esencia. No, no, no. Es una persona. Y el que no cree que es una persona, déjeme decirle que está en error, porque es la persona del Espíritu. Es 100% Dios. Él es Dios, como lo es Dios Padre y como lo es Dios Hijo. Él es 100% Dios. Y sabe, sin Él no podemos pedir, y mucho menos entender. No podemos. Y acá el apóstol Pablo nos está diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o sea que tenemos que contar con la ayuda del Espíritu Santo para poder pedir y entender. Así que en nuestras oraciones, lo primero es pedir la ayuda del Espíritu Santo. Usted no puede ir a su momento de oración, a su cuarto de oración, sin antes haberle dicho al Espíritu Santo e invitarlo a que Él sea guiándole a usted. Usted no puede hacer eso. Si usted no lo hace, déjeme decirle que está equivocado. Porque le falta el elemento principal de la oración, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el elemento, porque es la persona que nos permite pedir y entender, el cual siempre nos acompaña a quienes pedimos de su ayuda por su misericordia. No es porque nosotros no merezcamos nada, sino es por su misericordia, la misericordia de Dios mismo hacia nosotros, los verdaderos.
Y quiero que por favor me acompañe a Juan 16:7, y ahí nos vamos a saltar a los versículos del 13 al 15. Juan 16, versículo 7, es decir, la palabra del Señor. Pero, ¿y quién está hablando acá? El Señor Jesucristo mismo. El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo acá una cosa, algo muy importante. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, ¿cierto? ¿Y cómo va a convenir esto, no? O sea, los discípulos estaban encantados. ¿Sí? Puede ser que muchas personas no, pero los discípulos estaban encantados con Jesús. Ellos hubieran querido que Jesús nunca hubiera muerto. ¿Sí? Y de hecho, algunos esperaban que no muriera. Algunos esperaban que fuera, que en algún momento tomara algún caballo blanco y dirigiera muchos ejércitos para derrotar al imperio romano. ¿Sí? Muchos esperaban. Pero mire lo que dice acá. Os conviene que yo me vaya. Y algunos se decepcionaron con estas palabras, ¿cierto? Porque, pero acá les explica, porque si no me fuera, dice el Señor Jesucristo, el Consolador, y note que Consolador está con mayúsculas, o sea que se refiere al Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a corroborar, no vendría a vosotros, dice aquí, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? Ahora, si vamos al versículo 13, vamos a ver que claramente el Señor Jesucristo nos está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y note que Espíritu está en mayúsculas, o sea, que se refiere al Espíritu Santo, si ve que se confirma lo que nos está diciendo acá el Señor Jesucristo en el versículo 7, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Ve? Enseñar, nos va a ayudar en nuestras peticiones, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ve? Que habrán de venir. Nos va a hacer saber hacia dónde debemos nosotros dirigir nuestras peticiones, ¿sí? Hacia dónde nosotros debemos ir bajo la voluntad de Dios en nuestras peticiones. Que, como les decía al principio, es que, claro, insisto, oración en esencia es hablar con Dios, perfecto, pero no lo podemos hacer, pero no, hagámoslo de la forma que lo dice Jesús, que lo dice Dios, bajo la normativa de Dios. ¿Para qué? Para que sea una oración con poder delante de Dios. Entonces dice después, Él me glorificará porque tomará de lo mío, o sea que tomará de lo mío y mire, y os lo hará saber, o sea que entendemos, ¿sí? Lo que nos decía el apóstol Pablo, más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Sí? Pedimos y entendemos. Nosotros no podemos pedir y entender, sino es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor Jesucristo. Pero por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren lo hermoso que es la palabra de Dios y miren cómo se complementa la palabra del Señor. Miren cómo está de altamente correlacionada. Al pedir la ayuda del Espíritu Santo, vamos y comenzamos a ejercitar nuestra fe por medio de nuestra oración. Porque claro, en Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque sin fe es imposible, porque el que se acerca a Él, o sea, Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos? No lo vamos a leer, pero ya se los dije. Tenemos que creer dos cosas. Primero, que Él existe. Es absurdo e ilógico que si la persona no cree, o sea, vaya a orar a Dios. O sea, no, o sea, es absurdo, ¿sí o no? Es una bobada, ¿no? Como que no, tiene primero que todo que creer que Él existe. ¿Sí? Hay. Pero también tenemos que creer que es galardonador de los que lo buscan. ¿Sí? Ahí está la fe. Pero también hacemos nuestra oración, perdón, hacemos crecer nuestra fe, nosotros hacemos crecer nuestra fe por medio de la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, porque en Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Todo se correlaciona con la palabra de Dios. Esto es hermoso, esto es hermoso, esto es precioso. ¿Sí ven?
Entonces, al leer conscientemente la Biblia, vamos a experimentar, o esto, poco a poco, cómo el Espíritu Santo nos va mostrando a través de ella lo que estamos haciendo mal. No, vas mal por este lado, tienes que corregir, ¿cierto? Nos muestra el poder de Jesús en cada uno de los milagros, nos muestra las promesas que tenemos para nosotros. Y así es que Él nos guía a toda verdad por medio de la palabra de Dios. Está mostrando todo eso, el Espíritu Santo nos está mostrando todo eso. Y mire lo que se pierden las personas cuando no le piden la ayuda del Espíritu Santo. Vital, es fundamental la ayuda del Espíritu Santo en nuestras oraciones. ¿Y sabe qué además hace el Espíritu Santo? Glorifica a Jesús tomando del Padre Celestial y nos transforma a la imagen de Jesús, porque nos enseña a través de la palabra de Dios cómo debemos conducirnos acorde a su voluntad. Es que eso es precioso. ¿Cómo no pedirle la ayuda al Espíritu Santo? Usted no lo había hecho de motivo en esta hora que lo haga. Todos los días, cuando usted vaya a oración, porque tenemos que hacerlo todos los días. Esto no es un tema de que hoy oré y ya pagué por todo este año. No, 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 porque si nosotros no estamos viviendo bajo la ley, cuando sí se hacía eso. Una vez al año se pedía perdón por los pecados y ya, no, pues, y ya, es decir, que si la persona pecaba el otro día, no podía tener perdón de pecados si no estaba dentro de un año. ¿Sí? Hoy en día no es así. Hoy en día vamos todos los días delante de Dios. Y eso es lo maravilloso, que podemos encontrar a Jesús, a Dios mismo, todos los días. No tenemos que ir un año hasta un templo a encontrarnos con Dios, sino que nos podemos encontrar en nuestros hogares con Dios. No quiere decir esto que no debamos congregarnos, debemos. Es muy importante congregarnos porque aquí también compartiremos con nuestros hermanos, alabaremos junto con nuestros hermanos y también haremos crecer nuestra fe por medio de los testimonios de nuestros hermanos. Pero, hoy es que podemos día a día encontrar la presencia de Dios por medio de nuestras oraciones, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo dirección y ayuda. Entonces, al leer conscientemente la Biblia, vamos a experimentar poco a poco cómo el Espíritu Santo nos va mostrando a través de ella todas estas cosas, nos va guiando, nos va transformando a la imagen de Jesús. Esto, por supuesto, es un proceso. Esto es un proceso, ya lo decíamos, no es algo de la noche a la mañana, pero la recompensa es grande porque caminando en su voluntad, en la voluntad de Dios, podremos ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Todos los días podemos ver la manifestación de Dios. Y la palabra del Señor dice que vamos de poder en poder cuando pasa esto, ¿no? Entonces, la idea siempre debe ser apropiarnos de las promesas que hay en la Biblia, porque para eso Dios las incluyó ahí. Dios no dijo, ay, es que está, uy, esto es tan bonito, uy, esto es hermoso, esto es tan bonito, entonces voy a ponerlo acá porque así se ve más bonito el escrito. No, 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 no. Él dijo, voy a ponerlo ahí porque sí, es hermosa esta promesa, pero esta promesa en sí ahí no es poderoso, es poderoso cuando nosotros nos apropiamos de esas promesas, de la palabra del Señor. Entonces, debemos apropiarnos de esas promesas que hay en la Biblia porque para eso Dios las incluyó ahí. Es el fundamento de nuestra vida. Nosotros debemos fundamentarnos en cada una de estas promesas. Como hemos mencionado en otras enseñanzas, nuestra oración siempre debe ser al Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo, ¿por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y es por eso a través del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo que oramos al Señor. Por eso les decía, el Espíritu Santo es fundamental, fundamental, la pieza fundamental de todo, de una oración de poder. Volvamos a Efesios 3:20 y note algo muy importante porque todavía no hemos acabado de estudiar estos versículos. Note algo muy importante en Efesios 3:20 y no debemos pasar por alto. ¿Sí? Hay una frase que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según, ¿qué dice? Y esto es importante, aquí nos vamos a centrar un momentico, según el poder que actúa en nosotros. De alguna manera, nuestra fe limita el actuar del poder de Dios en nuestras vidas. Ojo, estoy hablando que nuestra fe limita el actuar del poder de Dios en nuestras vidas. No limita el poder de Dios. Eso es un error que podemos cometer muchas personas, en decir que limitamos el poder de Dios. No, no, no. El poder de Dios es ilimitado. No lo puede limitar nadie. Lo que pasa es que su actuar en nuestras vidas sí lo podemos limitar por nuestra falta de fe. Y por eso Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, hubo un sitio en donde él no pudo hacer muchos milagros porque no tenían fe, no creían. ¿Sí? Entonces, no es que el poder de Dios esté limitado, porque hay personas también que pasa eso y Satanás es astuto, por eso siempre en cada enseñanza me gusta decir que usted no se deje engañar de Satanás. No se deje engañar de Satanás porque Satanás es tan astuto que ahí mismo que si Dios nos dice no o todavía no, ¿cierto? Todavía no, ¿sí? Y no se cumple lo que usted está pidiéndole a Dios, entonces Satanás le pone eso como que, ay, mire, si ve, pues, Dios será que Dios no es tan poderoso, será que Dios no es tan, nada, ese Dios, ¿qué? Dios que es que, no, el poder de Dios es ilimitado, ¿sí? El poder de Dios es ilimitado, pero el obrar, el actuar de ese poder en nuestras vidas, sí puede limitarse por nuestra falta de fe. Ahora, ah, es como una llave o como un grifo, si usted puede ver algo así, grifo de agua. Más tengamos fe, más va a fluir el poder. Es así, es así. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, y quiero resumir esto de esta manera, así que con la ayuda del Espíritu Santo, en el pedir y entender, el poder de Dios actuará más abundantemente según nuestra fe. Y hay algo más, porque acuérdense que solamente hemos visto cosas del versículo 20. Ahora vamos a ver. Note que el versículo 20 dice así: Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nunca, quiere decirle esto, nunca acabe una oración sin genuinamente agradecerte a Dios, sin que usted le agradezca a Dios, sin adorar a Dios y sin alabar a Dios. Nunca acabe sin estos elementos. Porque así le estamos diciendo a Él que confiamos en que Él va a actuar poderosamente en nuestras vidas. ¿Okay? O sea, nunca acabe usted una oración sin antes darle gracias a Dios genuinamente. O lo que estoy, esa palabra nunca la puede tampoco, usted no la puede saltar. ¿Sí? Es una, es un agradecimiento genuino, es una alabanza genuina, es una adoración genuina. Usted no puede decir, bueno, gracias, Señor. No, gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a obrar, ¿sí? Él es poderoso para obrar. Recuerde que usted puede limitar el actuar del poder de Dios en su vida si usted no tiene fe. Y eso es una manera de ejercer esa fe, de una vez darle gracias a Dios por lo que Él nos está dando. El segundo punto que quiero que veamos es confesiones de poder. Confesiones de poder. Acuérdense que estábamos hablando, algo que nombramos en este punto anterior, es algo muy importante que nombramos en este punto anterior, que es apropiarnos de lo que la palabra del Señor dice. Y para esto quiero que por favor me acompañen, y por eso les decía al principio de la enseñanza, que nos íbamos a avanzar en los versículos. Porque aquí está el segundo versículo, Juan 15:7. Dice así, ojo a esto, eso lo dice el Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mucha gente, lastimosamente, recuerda el último pedazo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ay, pero es que yo he pedido tantas cosas a Dios, ¿cierto?
Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra o usted mismo la habrá dicho, esa frase. De, ay, es que yo le he pedido tanto a Dios y Dios nada que me responda. Bueno, tal vez usted se ha saltado este pedazo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, dice el Señor Jesús, lo estoy diciendo yo. Pedid todo lo que queráis y os será. Hay, una, hay un prerequisito. Es necesario cambiar nuestro lenguaje. Es importante cambiar nuestro lenguaje. Si vuelvo a repetir, es que es muy importante. Nuestra manera de expresarnos debemos incluir dentro de nuestra forma de hablar que dice la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lo puede todo lo que usted, en su trabajo, en su estudio, todo lo puede usted. Cristo porque Dios la fortalece. Usted tiene el conocimiento, lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Pues usted no va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya voy a conducir un cohete de la NASA. No, pues obviamente usted tiene que pasar por un estudio, ¿sí? Es que eso es obvio, lógico, no es que usted va a hacer algo ilógico, no. Si usted se preparó para eso, usted puede pasar, usted puede hacer ese trabajo de la manera correcta, porque usted todo lo puede en Cristo porque Él lo fortalece. Por más difícil que sea, ¿cierto? Que algún temor en su vida, usted lo puede enfrentar porque usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Sí, usted va a empezar a confesar esto. Esto es lo importante que estamos diciendo. Es necesario cambiar nuestro lenguaje. Ay, no, Señor, no lo puedo hacer. No. Usted lo puede hacer porque Cristo lo está fortaleciendo. Ahora, es importante que no solo leamos la Biblia, ¿sí? Es importante que no solo leamos la Biblia, sino interiorizar la palabra de Dios. Recuerden que yo en cada enseñanza trato de siempre decir esta misma frase, que leamos con conciencia la palabra. Y de eso se trata, de interiorizarla, porque de esta manera espiritualmente hablando, estamos usando la espada del Espíritu para alcanzar las promesas de Dios. Esa es la manera. Esa es la manera. El modo en que permanecen las palabras de Dios en nosotros. Si el Señor Jesucristo nos está diciendo, si mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? No se está refiriendo a qué, a algo que alguien nos contó en algún momento y ya me olvidó. No. El modo en que esas palabras permanecen en nosotros es repitiéndolas y repitiéndolas y repitiéndolas en todo momento hasta el punto en el que nos apropiemos en nuestra vida de la palabra. ¿Okay? Para usted no va a significar nada, para usted no va a significar nada esa palabra y esa promesa que yo le dije en este momento, de todo puedo en Cristo que me fortalece, o con Dios todo es posible, si usted no la interioriza, si usted no la repite en su vida, si usted no la cree para usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no lo puedo hacer. No, estamos hablando de interiorizar, va a interiorizar. Usted va a cambiar su modo de pensar, su lenguaje, usted lo va a cambiar. ¿Sí? Repitiéndolo en todo momento la palabra del Señor, hasta que nos la apropiemos en nuestra vida, como nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar no está acostumbrada a, a, a estas palabras, por eso es necesario repetirlas, para que la revelación de Dios, porque la revelación de Dios llegue a nuestra vida con la fe y con la fe alcancemos las promesas. Hebreos 6, 11, 12 nos dice de la siguiente manera, el autor de Hebreos dice así, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, la misma, el mismo trabajo, la misma, que seamos constantes, ¿no? Solicitud, él se refiere a que cada día estemos con ese ánimo, siempre pegados a la palabra de Dios. Tenemos esa misma solicitud, ¿cierto? Hasta el fin, dice él. Perdón, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una perseverancia corta, estamos
diciendo una perseverancia para toda la vida, debemos perseverar toda la vida, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Uy, el cristianismo lamentablemente está lleno de personas que se han vuelto perezosas espiritualmente. ¿Sí? ¿Y sabe qué pasa? Que no alcanzan las promesas. Le dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiere usted heredar las promesas de Dios? Esas promesas que estamos diciendo. Bueno, está la fe y está la paciencia de Dios. La perseverancia en el creer dará su fruto en que obtendremos las promesas de Dios. Hubo un hombre, y esto es una historia real, es una historia real, no le cuidas. Un hombre que compró un terreno con la certeza de que en ese lugar había una mina de oro. El hombre, ¿cierto? Por un día, no nada. Y pasó, bueno, no pasó nada. Al otro día, oh, ¿sabe qué? No pasó nada, ¿cierto? Y así acabó por muchos días más, muchos días más. Pero al final, ¿qué cree que pasó? Nada, no pasó nada. Tal vez hubiera pensado, esperado que yo le hubiera dicho, no, sí, encontró la mina. No pasó nada. Nunca encontró nada, nunca lo encontró. Sin embargo, otro hombre le compró este terreno con la misma certeza de que allí había una mina de oro. Este hombre, este último hombre que le compró a este señor, cavó solo 100 metros y ahí viene que encontró el oro. Entonces no podemos dejar de orar al Señor, no podemos, tenemos que perseverar hasta obtener la respuesta. Podemos irnos a mitad de camino, podemos estar a 100 metros del oro, así como este hombre. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Que acabo de decir. Tenemos que perseverar hasta obtener la respuesta de Dios. Así como lo hizo el profeta Daniel. Daniel 10, si vamos al libro de Daniel, vamos al capítulo 10, versículos 12 y 13, dice, entonces me dijo, Daniel, Dios, perdón, un ángel, le dijo a Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ojo, ¿qué dijo? Desde el último día, desde hace una horita nomás después de que usted estuvo orando todo el tiempo, no, ¿qué dijo qué nos dice la palabra de Dios? No temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y mire, y a causa de tus palabras, yo he venido, o sea, el ángel mismo vino a darle la respuesta a Daniel. Más el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. O sea, ¿cuántos días estuvo orando el profeta Daniel por una respuesta? 21 días, casi un mes orando por una respuesta de Dios. Pero nunca desfalleció. Y mire lo importante de que nunca desfalleció el profeta Daniel. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí vio? Cuando usted y yo perseveramos en nuestras oraciones, se despeja el camino para la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Ve? Pero usted no puede dejar de perseverar. Usted no puede dejar de hacer, de buscar esa respuesta de Dios. Dios da respuesta a nuestras oraciones desde el primer momento que pedimos, con fe y la perseverancia en nuestras oraciones y confesiones de fe hará que esa respuesta llegue a nosotros. Esto es importantísimo que lo entendamos. Entonces, interiorizando la palabra de Dios permitirá que eso permitirá que permanezcamos en Cristo, en Jesucristo, en su voluntad. Cuando nosotros interiorizamos esta palabra, nosotros la entendemos, la comprendemos y sabemos hacia dónde ir. Corregimos nuestro camino a través de lo que nos enseña el Espíritu Santo en la palabra de Dios y decimos, ah, bueno,
Listo. De pronto no es por aquí la voluntad de Dios, entonces entendemos que es por aquí la voluntad, ¿cierto? Y sus palabras, eh, y nosotros también permaneceremos en sus palabras, así como nos dijo el Señor Cristo. Entonces, la obra de transformación del Espíritu Santo se hará manifiesta en nosotros, trayendo además esas grandes promesas maravillosas que hay en la Biblia. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo. Sí, permanecéis en mí. Cuando usted interioriza la palabra de Dios, usted está caminando en la voluntad de Él. Y mis palabras permanecen en nosotros, pues la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí ve lo que estamos diciendo? Hay grandes promesas en la palabra de Dios. Grandes, grandes. Están allí para aquel que crea. Y el que tenga la perseverancia en esperar la respuesta de Dios. Están allí para ellas, esas personas. Para nadie más. ¿Por qué? Porque en la perseverancia también está la valentía. También debemos tener esa valentía para seguir leyendo que Dios nos va a dar la respuesta. Permanecer en la voluntad de Dios es posible si vivimos en su palabra. Y para eso debemos dar un gran paso de fe, que es el de recibirle como Señor y Salvador personal. Después, caminar en esta oración constante y lectura consciente, y una, sí, una lectura consciente de la palabra de Dios para ver su poder. Es importante, alcanzando que las promesas. Por eso, ahora quiero hacerle una invitación, porque esto lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender que tenemos que dar un paso de fe, un paso importantísimo de fe, que es aceptar al Señor. Entonces, si usted desea hacerlo, le invito a que allí donde usted está, pueda hacerlo. Cierre sus ojos, tiene su rostro, levante sus manos y repita después de mí la siguiente oración. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y me arrepiento de ser. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que sea para ti. Espíritu Santo, te pido que por favor selles esta entrega con tu poder y que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias por tu. Amén. Te hizo esta oración de todo su corazón. Le felicito porque ahora usted hace parte de la familia de Dios, así como veíamos en uno de los versículos hoy en día, hoy en esta enseñanza. mm, Veíamos cómo decía que ahora somos parte de la familia. Usted ahora es parte de la familia de Dios. Como parte de la familia de Dios, ahora es importantísimo que usted se acerque a Dios todos los días. Es fundamental que usted, así como vimos hoy, invite al Espíritu Santo a que le ayude, le guíe, le abra su entendimiento para que comprenda lo que hay en la palabra de Dios. Cada vez que usted encuentre una promesa de la palabra de Dios, usted entienda que Dios está hablando a través de esta escritura. Usted empieza a repetirla, interiorícela, empieza a repetirla para su vida, para los suyos. Señor, eh, eh, como decíamos ahorita, todo lo puedo en ti, tú me fortaleces. Interiorícela, interiorice la palabra del Señor. Usted empiece a aprenderse la palabra del Señor. Es importantísimo aprenderse la palabra del Señor. Por eso le insto en esta hora a que usted eh, lea conscientemente la palabra de Dios todos los días. Vamos a orar al Señor en este momento. Vamos a darle gracias por lo que nos ha enseñado hoy. Y te invito a que siga, a que aplique esta enseñanza de hoy. No solamente la enseñanza de hoy, sino también escuche otras enseñanzas también de la palabra del Señor. Y, y, y usted aplíquelas a su vida.
importantísimo que nosotros podamos aplicar esa palabra del Señor, porque así nosotros caminaremos bajo el Señor. Eso es importante, porque nosotros, yendo bajo en la voluntad del Señor, vamos a pedir todas las cosas todo lo que pidamos nos será hecho. Así nos dice el Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es importantísimo, porque ahí estamos caminando en la voluntad del Señor. Quiero invitarle a que donde usted está, usted pueda hacerlo, cierre sus ojos, levante sus manos, incline su rostro y me acompañe en la siguiente oración. Padre Celestial, gracias, gracias por este momento, este, este preciso instante, Señor, en donde tú nos estás enseñando más y más de tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque hemos entendido hoy que debemos interiorizar tu palabra, Señor. Debemos aprender tu palabra para poder vivir, Señor, en comunión contigo, en esa misma voluntad tuya, Señor. Debemos crecer en fe. Que esta palabra nos va a llevar a vivir en tu voluntad. Esta palabra nos va a llevar a conocer más de ti. Que esta palabra nos va a llevar a que con fe y paciencia podamos heredar las promesas tuyas. Gracias, Señor. Bendecimos, exaltamos y honramos, Señor. Damos en esta semana que empieza, para que toda decisión que debamos tomar sea tomada bajo tu dirección, Señor, bajo tu cuidado, Señor, bajo tu guía, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Santo, que seas tú ayudándonos en cada momento. Te pedimos que nos ayudes a recordar que siempre, siempre debemos pedir tu ayuda en todo momento y en todo tiempo de oración. Revélanos lo que tú quieres para nuestra vida en todo momento. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Les invitamos para que cada día usted no deje a un lado la oración. Recuerde que Dios quiere de usted y de mí que siempre estemos constantemente en oración y en lectura consciente de la palabra de Dios, interiorizándola en nuestra vida. Usted quiere ver el poder de Dios manifestándose poderosamente en su vida. Esa es la forma, interiorizando la palabra del Señor. Y no yo, sino la palabra del Señor nos asegura que vamos a vivir en prosperidad. Pero una prosperidad no como la predican muchas personas, no. Una verdadera prosperidad basada en la que, que nos permite salir de los momentos de fracaso, de pronto de derrota, y nos permite entender que vamos aún más allá, más en nuevas alturas. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una feliz y bendecida semana.